Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la conducción de Humberto Bertaza y Enrique Sebach. Colaboración, Armando Lorenzo y Marcos Verdún. El Consejo Hoy TV. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al Consejo Hoy, como todos los lunes a esta hora. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Todo Muy bien? buenas noches a nuestro público. Sí, por supuesto, ¿No? y a nosotros también. Y a nosotros, ya por que supuesto. Estamos, saludémonos. Bueno, vamos a trabajar un ratito, si me permitís. Quería comentar hoy un problema que, o sea, la dificultad que tenemos los economistas para transmitir el problema y posiblemente los ciudadanos para captarlo, en términos de cómo juntar causas con efectos, ¿no es cierto? Que siempre el problema que tenemos en la Argentina, que miramos casi compartimentos estancos. En estos días se está discutiendo mucho el problema de tipo de cambio, el problema de la competitividad de la Argentina, por supuesto el problema del empleo, el problema del nivel de actividad, y se lo discute como temas separados y además se lo discute independientemente de lo que a mi juicio es la causa de todos estos problemas, que es básicamente el problema fiscal de la Argentina. La Argentina tiene décadas de mala administración, o en todo caso de una administración que gasta más de lo que recauda y que se traduce en un déficit. Y ese déficit, dado el tamaño del sistema financiero argentino, que es muy pequeño porque lo hemos destruido en alta inflación, o lo financiamos con el Banco Central y entonces terminamos con inflación y con hiperinflación, por las experiencias que ya todos conocemos, o lo financiamos con deuda. Ahora, cuando se financia con deuda, como el sistema financiero argentino es muy pequeño, se financia con deuda externa. Deuda externa que después hay que transformar en deuda interna o en pesos para poder financiar el gasto. Cuando se transforma en pesos, dependiendo del sistema cambiario que rija, pero normalmente en este momento hay un sistema, digamos, de flotación, con lo cual hay un mercado libre que no es tan libre, porque hay una oferta en donde aparece el Estado nacional y provincial ofreciendo dólares que hacen que el tipo de cambio en todo caso esté por lo menos fuera de su valor, del valor que tendría si no estuvieran estas ofertas. Después, detrás de esa cuestión del déficit hay, para evitar que ese déficit sea muy grande, Argentina ha tenido una explosión de presión impositiva. Ustedes han protagonizado el tema del lado profesional, ¿no es cierto? Presión impositiva que se traduce, obviamente, dadas las distorsiones que tiene, en altos costos para las empresas, problemas de competitividad y en muchos casos problemas de empleo, porque el impuesto al trabajo está muy por encima de la productividad de muchos trabajadores argentinos, y entonces ahí aparece otra vez el problema de empleo. Y al final del día, cuando vos querés mirar del otro lado del esquema, porque si querés financiar, bajar impuestos, tenés que ver qué haces con el gasto, y ahí aparece otra vez todo el problema del gasto público en la Argentina, el problema del sobreempleo público, el problema del aumento del gasto corriente por encima de los gastos de infraestructura. En fin, ahí aparecen a la luz todas estas cuestiones que, como los argentinos hemos decidido no enfrentar este conflicto civilizadamente, en el sentido de decir, bueno, muchachos, paremos la mano, busquemos qué impuestos cobramos, qué gasto hacemos y cómo lo financiamos, estamos siempre corriendo detrás de la historia hasta que un día alguno se levanta y dice, bueno, ya sé, se me ocurrió una gran idea, devaluemos, o se me ocurrió una gran idea, licuemos, digamos, ¿no es cierto? Y como decía el ministro de Finanzas de Alemania, el actual ministro de Finanzas de Alemania, cuando empezó la crisis en Europa y había mucho pedido por aumentar el gasto y el déficit, dijo una frase, medio de un discurso, dijo, bueno, miren, si las devaluaciones fueran la solución a los problemas de competitividad y si los déficits fiscales fueran las soluciones para el crecimiento, Argentina sería el país número 1 del mundo. Y parece que no lo es. Dicho, es un textual de Mr. Schlauge. Así que quiero volver a repetir estos temas que son muy remanidos y muy obvios, porque a veces en medio de la discusión diaria, con esta idea de separar en compartimentos los temas o hacer lo que los economistas llamamos equilibrio parcial, nos olvidamos de la madre de toda esta historia, que es básicamente que detrás de todos estos problemas que comentamos y discutimos siempre, está el tema que nunca queremos enfrentar, que es justamente el tema fiscal, ¿no es cierto? Bueno, y hablando de eso, justamente... No estaba preparado. Enrique, eso, ¿no? No, para nada, bien. pero me da pie para el comentario que quería hacer, que se refiere al tema de la reforma tributaria, lo que empieza a verse, empieza
a visualizarse en el país. Yo diría con dos escenarios totalmente distintos, uno vinculado a impuestos nacionales, que esto lo está liderando el Ministerio de Hacienda, y otro, los impuestos subnacionales, que lo está liderando Interior, ¿no? Una clara división entre ambos. Y yo quería hacer alguna referencia sobre esto último, sobre los impuestos subnacionales. Porque aquí hay básicamente tres ejes que son los que deben afrontarse, con lo cual se empezó con uno de ellos, que es el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Es el tema donde ahora se está trabajando con los gobernadores para poder poner en línea todos los deberes que de alguna manera se esperan de las provincias. Pero a esto hay que sumar dos aspectos más. Uno es el aspecto del gran impuesto distorsivo, que es el impuesto a los ingresos brutos, efecto cascada, que tantas veces hemos hablado, que tiene, te diría que dos caras quizás de la misma moneda, porque por un lado aparece este efecto nocivo, que tiene este efecto distorsivo, el impuesto distorsivo, pero por otro lado aparece que es el gran recurso de las provincias, porque provincia más, provincia menos, estamos hablando de una participación en el 80% de recaudación de cada jurisdicción, con lo cual es realmente muy importante. La posibilidad de la sustitución, ahí empiezan a esbozarse algunas ideas. Primero tenía más cuerpo el IVA provincial, hoy está ganando en las autoridades más lugar el otro, que es el impuesto a la venta minorista. Parecido al tax americano. Parecido al tax americano, para que el impuesto recaiga sobre una sola etapa, que sería sobre el consumidor final. Y después la tercera pata que vendría de todo esto es la famosa ley de coparticipación federal. Yo quería hacer este comentario como un tema central es el impuesto a los ingresos brutos. Y es muy probable que en corto plazo esto no va a poder lograrse, ese objetivo de la sustitución. Me parece que tenemos que pensar en convivir con el impuesto a los ingresos brutos, pero con un régimen de transición. Y este régimen de transición pasaría por tres ejes, que creo que es lo que debería trabajarse. Primero es en trabajar con un techo de alícuotas. Es decir, cada legislatura provincial tiene la facultad de modificar los impuestos, modificar las alícuotas. Creo que acá hay que buscar de poner un techo y por lo menos parar la pelota acá y no seguir aumentando. En segundo lugar, un tema que hay que arreglar es las alícuotas de las actividades diferenciales que existen por actividades que no tienen establecimiento en la provincia. Es decir, una cosa es el que fabrica en Córdoba un producto determinado porque tiene establecimiento fabril, y otra cosa es la venta del mismo producto para la actividad que no tiene el establecimiento. Entonces hay una alícuota diferencial. Dicho sea de paso, esto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema, a pesar de lo cual las legislaturas siguen avanzando con esta idea. Y el tercer eje sería este mecanismo tan ruinoso de las retenciones y percepciones que se van de alguna manera sumando como distintas capas entre todas las provincias y que generan un impuesto sin ley, porque esto termina siendo una aplicación administrativa. Entonces, la idea sería poder llegar a trabajar en la transición sobre estos tres ejes, habida cuenta que no se puede vislumbrar el reemplazo del impuesto a los ingresos brutos justamente por la participación importante que tiene. No, por lo menos ordenarlo y ponerle un tope mientras se reemplaza, sigue trabajando, se sigue trabajando. Efectivamente. Perfecto. Muy bien, seguimos con la mecánica habitual. Enseguida la apertura comercial, después las noticias del Consejo, y hoy tenemos como invitado a un economista, por fin traje a alguno de mi gremio. Del palo. A Fernando Marengo, que es el economista jefe del estudio de Arriazo. Ya seguimos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
Megatlón, red de clubes. Elegí hacer. Cambia tu vida en Megatlón. Seguí @Megatlón en Twitter e Instagram y /Megatlón en Facebook. Para más información, www.megatlon.com. Buenas noches, nuevamente nos volvemos a encontrar en el Consejo hoy para compartir las noticias y actividades más importantes de los próximos días. Comenzamos con la primera información, corresponde a que ya puedes inscribirte al ciclo de práctica tributaria profesional. El miércoles 26 de abril se desarrollará la segunda reunión del ciclo de práctica tributaria que coordina el doctor Armando Lorenzo, que es vicepresidente primero de nuestro Consejo. Además, podrás seguir el evento en vivo y en forma gratuita a través de nuestra web. Ya lanzamos el registro de especialistas profesionales. Su objetivo consiste en articular una comunidad virtual que facilite el contacto entre nuestros matriculados y los interesados que requieran sus servicios profesionales. Quienes deseen formar parte del registro ya pueden completar el formulario ingresando en nuestro sitio web. Descarga la aplicación del Consejo. Si tu celular o tablet tienen sistema operativo iOS o Android, descarga la aplicación del Consejo. Es el programa que te informa las novedades de nuestra institución al instante. Para instalarla tenés que ingresar en Apple Store o en Play Store y escribir en el buscador la palabra Consejo. También vas a poder visitar el stand de Edicon en la próxima Feria del Libro. Del jueves 27 de abril al lunes 15 de mayo te esperamos en el stand número 319, ubicado en el pabellón azul de la Rural. A partir del lunes 17 de abril, cada matriculado podrá retirar 4 entradas sin cargo en nuestra sede central o en las delegaciones. Agéndate nuestra primera jornada de educación. El martes 13 de junio tendrá lugar en nuestra sede la primera jornada de educación, cuyo lema será la educación como eje estratégico para el desarrollo económico y social. Convocaremos como expositores a los mejores expertos y referentes en la materia. La entrada al evento es gratuita, pero requiere inscripción previa. Ya estamos palpitando el 13º Congreso de la PYME. Los días jueves 29 y viernes 30 de junio se realizará en nuestra entidad el 13º Congreso de la PYME. Se analizarán elementos potenciadores del desempeño de las pymes y las capacidades requeridas por los profesionales en ciencias económicas para asesorar y acompañar este proceso. Los matriculados interesados en presentar sus trabajos tendrán tiempo para hacerlo hasta el lunes 22 de mayo. Vas a poder descargar la factura electrónica. El Consejo implementó desde el primer vencimiento del año del derecho de ejercicio profesional la factura electrónica, evitando así la emisión del comprobante en papel. Vas a poder ingresar en nuestra web para descargarla. Si quieres inscribirte o si quieres tener más información de todas estas actividades, tenés que ingresar en www.consejo.org.ar. Continuamos con más El Consejo hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Y como decía en la introducción, normalmente, como el Consejo tiene además la matrícula de licenciatura en Economía, dije, bueno, traigamos un economista, ¿no es cierto? Así que Humberto, presentalo nomás. Muchas gracias, Enrique. Bueno, gracias Fernando Marengo, que nos acompaña, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Tucumán, es máster en Finanzas de la Universidad de Ditela, socioeconomista jefe del estudio Arreazu, profesor de macroeconomía de la UCA y es director de investigaciones económicas de FDT. La primera pregunta que le quería hacer a Fernando, porque cuando venía para acá, unos amigos me decían, bueno, mira, si hay un economista, hacerle la pregunta esta, así que aprovecho. Claro. ¿Cuánto va a estar el dólar? No. El tema de los préstamos hipotecarios. La gente quiere saber esto. Los préstamos hipotecarios son indexados, 30 años, y la gente empieza, lo que tiene un poco más de edad, empieza a acordar lo que pasó con los préstamos hipotecarios. ¿Qué le podemos decir al respecto? A ver, Argentina, primero, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Argentina tiene un déficit muy importante habitacional. El déficit habitacional se centra más en la franja media y media baja de la población. A pesar de que muchos de los emprendimientos se lo hace para el segmento de mayor ingreso, digamos, el déficit está bajo. Definitivamente hay que generar nuevas viviendas y cubrir este déficit. El problema es cómo se hace para enfrentar los costos que tienen estos desarrollos inmobiliarios. Claramente la idea de indexar los créditos de alguna forma relacionado con lo que sería un índice de salario resultaría una buena idea, pero en realidad para desarrollar un crédito hipotecario en serio en Argentina lo que hay que hacer es erradicar la inflación de una vez por todas. Mientras existan elevados niveles de tasa de inflación,
siempre va a existir la incertidumbre respecto de la relación entre lo que pueda pasar con el costo del crédito y la evolución de los salarios. Si bien los nuevos créditos hipotecarios ajustan de alguna forma por lo que pase con la evolución de los salarios, siempre está la duda, como hablamos con Enrique antes que empiece el programa, digamos que los economistas vemos el promedio, y en el promedio uno puede decir, bueno, está bien ajustado con el índice de salarios, pero yo no sé qué habrá pasado con mi salario en particular. ¿Qué me pasa? Claro. Además, toda la diferencial que haya entre la evolución del costo del crédito y los salarios se lo termina pagando con más cuotas al final de la vida de este crédito hipotecario, ¿no? Fernando, ya que empezaste por el tema inflación implícitamente en lo que acabas de contar, bueno, hoy estamos con un programa de inflación, un programa antiinflacionario, mejor dicho, bastante novedoso para la Argentina, que es un programa de metas de inflación con tipo de cambio flotante, con un banco central manejando tasa de interés. O sea, en general, la Argentina ha combatido la inflación o fijando el tipo de cambio y esperando que todo se acomode a ese número, o bueno, con políticas que tenían poco que ver con el Banco Central y por lo tanto no funcionaban, controles de precios, etcétera. ¿Cómo ves, primero, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de la práctica de esto? Yo creo que el programa de metas de inflación, aspiracionalmente para Argentina, es lo correcto. El problema, como planteaba en la editorial al principio, digamos, el gran problema que tiene Argentina es un problema de déficit fiscal, donde el déficit fiscal nunca decidimos encarar la solución de manera estructural. Dicho esto, digamos, hoy digamos, hay lo que diríamos los economistas dominancia fiscal. ¿Qué quiere decir? Que el desequilibrio fiscal está condicionando la evolución de todas o gran parte de las variables económicas. Ahora, dicho esto, tenemos un Banco Central que está con un programa de metas de inflación, está intentando bajar la inflación de en torno al 40% el año pasado a un objetivo para este año entre el 12 y el 17%, digamos, sumamente ambicioso el programa, con una única herramienta que es la tasa de interés. Ahora, a ver, ¿qué hace el Banco Central para tratar de cumplir con su meta de inflación? Pone niveles de tasa de inflación, de tasa de interés muy elevados, lo cual genera tres situaciones. La primera situación es que este nivel de tasa de interés tan elevado genera que, dado el nivel el tipo de cambio básicamente estabilizado, retornos en dólares muy elevados. Entonces, mucha gente, no solamente argentinos, sino del extranjero, quiere hacer inversiones en peso en Argentina, dado que en dólares las tasas de retorno son muy elevadas. Si a esto le sumamos el flujo de dólares que genera el blanqueo, más el flujo de dólares que genera la cosecha récord que se espera para este año, y adicionalmente a todo esto, digamos, el endeudamiento que tiene el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en los mercados internacionales, genera un flujo de dólares muy importante que lleva a la apreciación del tipo de cambio. Entonces, el primer tema que tenemos es una apreciación de tipo de cambio que genera problemas de competitividad, aún en los sectores más productivos de la economía. El segundo punto, digamos, que tenemos es que todo en el momento que el Banco Central eleva la tasa de interés, lo que está haciendo de alguna forma es ralentiza el crecimiento económico. Y el tercer punto que tenemos es que elevamos la tasa de interés para controlar la tasa de inflación, y lo que está pasando es que una parte importante de la tasa de inflación está, se origina en decisiones de política económica. Como estamos en un proceso de recomposición de precios relativos y subimos el precio de la electricidad, el precio del gas, el precio de distintos servicios públicos que creemos que efectivamente que tienen que subir su precio relativo, digamos, al final del día subimos la tasa de interés y no está claro que se pueda lograr el objetivo de inflación. Definitivamente creo que está bien planteado un esquema de meta de inflación para el mediano plazo aspiracionalmente. Creo que en el corto plazo utilizar solamente la tasa de interés para controlar la tasa de inflación, cuyo el origen es un problema fiscal y no solucionando el problema fiscal, termina generando otro tipo de distorsiones. ¿En ese contexto te llega finalmente el segundo semestre? A ver, de nuevo, la economía de alguna forma son promedios. El gobierno cuando asumió, ¿qué hizo? Hizo lo que nosotros llamamos un gradualismo con shock sectorial. El gobierno identificó sectores que podían generar una mejora en el corto plazo y un flujo de divisas y le dio beneficio. ¿Cuáles son los sectores? Claramente el sector agropecuario, el sector de comunicaciones y el sector de energía, y otros dos sectores, el sector minero y el sector de infraestructura. Si uno piensa en los primeros tres sectores le respondieron al gobierno a inversiones y están creciendo. El sector de infraestructura va a ser, creo que, la gran promesa de este año, o lo que va a intentar mover actividad económica este año. Y el otro sector, el sector minero, que Argentina tiene un gran potencial,
pero con la media sanción el año pasado de la restitución, de la retención a las exportaciones de minería, es como que se frenó la expansión de ese sector. Ahora, si uno ve los números macro, la economía a partir del segundo semestre del año pasado está creciendo. Ahora, ese crecimiento se está dando de manera heterogénea entre sectores, y no solamente entre sectores, sino que geográficamente. Entonces, cuando uno ve a lo largo del país, hay sectores que están creciendo, que están más centrados o concentrados en el centro, digamos, en el interior del país, que en Capital y el Gran Buenos Aires. Y cuando uno ve incluso los indicadores de confianza son mejor en el interior que en Capital y Gran Buenos Aires. Ahora, si uno piensa cuál es el sector que moviliza en parte importante el Gran Buenos Aires, el sector industrial, que claramente está enfrentando una crisis y no avisora que, digamos, que haya tocado fondo para empezar a recuperarse. Fernando, yo quería preguntarte porque la sociedad está hoy cuestionando muchas veces las decisiones del gobierno en materia económica. Entonces yo digo, en realidad en una decisión hay una serie de etapas, ¿no? Es decir, primero tenés que elaborar un diagnóstico del problema. Después, en base a ese diagnóstico, tenés que tomar una decisión y después tenés que llevarla a cabo, tenés que implementarla. ¿Cómo te parece que está funcionando este proceso? El gobierno asumió con situaciones de desequilibrios macroeconómicos muy importantes. Las primeras medidas que tomó, la tomó en la dirección correcta. Yo diría que de una manera se podría decir que hasta arriesgada en algunos casos, como fue el levantamiento del cepo cambiario, pero fue todo en la dirección correcta y fueron medidas que rápidamente se implementaron y empezaron a tener efecto en la economía. El levantamiento del cepo cambiario, qué ocurrió con el arreglo con los holdout, con litigios que tenía el país en tribunales internacionales, este shock sectorial, cómo los sectores le respondieron al país. Creo que se tomaron una serie de medidas en la dirección correcta. Ahora, como se planteaba en la editorial al principio, creo que Argentina tiene problemas estructurales, que el gobierno tiene un diagnóstico correcto, entiende cuál es la solución, pero creo que todavía no se tomó la decisión de encarar la solución de esos problemas estructurales. Fernando, yo mencionaba también en la introducción, y vos mencionabas recién el sector industrial. En general, el sector industrial en Argentina, como vos sabés muy bien, ha respondido a la actividad brasileña, porque casi se ha convertido en una especie de, con todo respeto, provincia de Brasil, la industria argentina. ¿Cómo ven ustedes a Brasil hoy? Brasil enfrentó una fuerte crisis política y económica. Yo diría que de acuerdo a las cifras que uno ve en los últimos meses, como que tocó un piso y en el margen está mejorando la situación. Incluso cuando vemos, si bien es cierto que la industria depende fundamentalmente qué pasa en Brasil, yo separé la industria en dos partes. Una es la industria automotriz, donde se empiezan a ver datos incluso de exportaciones hacia Brasil positivos, o sea, que estamos exportando autos a Brasil, lo cual muestra que Brasil está en un proceso gradual de recuperación. Hay otra parte de la industria que depende en parte de Brasil y en parte del consumo doméstico, que esa es la que está más afectada y la que más reclama medidas de protección, de cualquier tipo, medidas de protección, y de alguna forma esgrime que hay un problema con las importaciones, el cual cuando uno ve las cifras no parece que hubiese un problema de importaciones, pero digamos la defensa que busca este sector tradicional industrial. Fernando, el otro tema que no hemos conversado, pero quizás todavía sea prematuro conversar, que es el caso Trump, digamos, ¿no? Porque hay una gran discusión en torno a, primero, el efecto de Trump sobre la economía norteamericana y en base a eso el efecto de la economía norteamericana sobre la economía global. ¿Qué visión tienen ustedes ahí? A ver, Trump asumió con un discurso claramente populista, basado en una parte de la población americana que, al igual que pasa en muchos países desarrollados e incluso países en vías de desarrollo, como pueden ser en Latinoamérica, incluso Argentina, basado en una promesa de que Estados Unidos va a volver a ser el país industrial que era hace 70 años, una promesa que no va a poder cumplir. Ahora, había dos dudas. Primero, si Trump era lo que había dicho a lo largo de la campaña, y la segunda era si Trump era Trump. La segunda duda era cómo iban a funcionar las instituciones. A ver, creo que Trump es Trump,
fue lo primero que podemos ratificar. Ahora lo otro que empezamos a ver es que las instituciones empezaron a limitarlo a Estados Unidos, digamos, desde el Poder Judicial y del Poder Legislativo empezaron a ponerle límite a lo que pensaba hacer. Entonces parte de su programa se va diluyendo, o de alguna forma, digamos, el impacto que uno temía que podía tener las políticas de Trump en el mundo y particularmente en Argentina, es como, a ver, el riesgo es menor hoy que hace un mes y medio. De todos modos, está la duda de cómo podría reaccionar Trump ante estas limitaciones que empieza a enfrentar tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial. Entonces, la duda es cómo puede reaccionar Trump. Si pensamos en el caso puntual de Argentina, vimos un primer salto en la tasa de interés de 10 años hasta casi 2,60% anual, y después esto empezó a aflojar, básicamente porque en la medida que el gran riesgo que tiene en la tasa de interés es que Estados Unidos es una economía que está en pleno empleo y Trump está planteando una política expansiva. Entonces, si lleva a cabo una política expansiva en una economía en pleno empleo, va a generar presiones inflacionarias y esto indefectiblemente va a subir la tasa de interés, y a Argentina lo va a impactar, digamos, la suba del costo americano directamente le pega a la economía nacional. Con un déficit fiscal importante, digamos, claro. puede tener... Sí. Estamos en un post-blanqueo. Estamos en el final del programa, pero dale, tenés 30 segundos para hacer la pregunta. Post-blanqueo. ¿Qué te parece respecto de los fondos, la masa que ha sido blanqueada? ¿Cuál puede ser la decisión de los inversores respecto de qué hacer con eso? A ver, yo creo que hay dos etapas. La primera etapa es de acá hasta la primera liquidación de impuestos a las ganancias y bienes personales. Yo creo que hay mucha gente que entró en el blanqueo, se va a noticiar de la suma de impuestos que tiene que pagar, que antes no pagaba. Entonces creo que va a empezar a tomar decisiones de inversión para de alguna forma hacer una logística tributaria que le baje la incidencia del blanqueo en el pago de impuestos. Pero la primera reacción del argentino creo que fue blanqueo, dejo los capitales lo más lejos posible de las manos del gobierno argentino y vemos cómo evoluciona, ¿no? Fernando, muchas gracias por estos minutos, gracias por haber venido, gracias a ustedes también por estar del otro lado. En una semana nos reencontramos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Simeco, Sistema Médico Consejo. Una solución para cada necesidad. Planes Blue, Gold y Platino, a la medida del beneficiario. Excelente red de sanatorios y profesionales médicos. La mejor relación precio-calidad. Simeco. Edicon, Fondo Editorial Consejo. Publicaciones oficiales de libros, entre ellos los que componen La Argentina Estructural. Propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo.